Muy bien, y nosotros vamos a continuar con más del programa y ya vieron, somos pet lovers y por eso siempre nos preocupamos por darles temas que ayudan también a que cuidemos mejor de nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar sobre primeros auxilios en mascotas y está conmigo de manera virtual el veterinario, el doctor Javier Vázquez de Veterinaria La Rábida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Un tema muy importante realmente que debemos de conocer. Definitivamente hay que hablar sobre estos primeros auxilios en mascotas. Comencemos hablando entonces, doctor, ¿por qué es importante conocer sobre esto? Bueno, realmente la importancia es porque aquí puede haber sucesos que nos pueden llegar a pasar con nuestras mascotas donde ponemos en riesgo o nosotros podemos salvarle la vida, tal vez no solo a nuestra mascota, sino a la mascota tal vez de otra persona o tal vez una mascota que nosotros estamos viendo que está pasando por una situación en la cual nosotros debemos de reaccionar. Muchas veces puede pasar, a veces por la ingesta de juguetes, por ejemplo, lo más común que puede llegar a pasar, o algún tipo de lesiones en las cuales nosotros tenemos que ver la integridad del individuo. En este caso, del perro, el gato o cualquier tipo de animal. Podríamos hablar también, doctor, cuáles son esas situaciones de emergencia más comunes en perros y gatos. Vaya, por ejemplo, en muchos de los casos, primero es cuando en cachorros pasa mucho el hecho de que están jugando de comer o de morder algo y se lo terminan tragando, llamémosle pelotas, algún tipo de plástico que pueda obstruir la vía respiratoria, y muchas veces nosotros vamos a hacer principios de primeros auxilios, igual que el ser humano, de poder hacer una presión en el abdomen para modo de hacer expulsar este tipo de objeto que obstruye la vía respiratoria. Sí, ese es de lo más común realmente que nos puede llegar a pasar. En algunos de los casos, dependiendo también de cada situación, por ejemplo, conocer realmente cómo podemos tomarle, ver que haya pulso realmente en una mascota. Ojo, siempre tener en cuenta que cuando hay algún tipo de accidente en la mascota, una reacción normal de ellos es querer morder, y a veces uno puede llegar a auxiliar a alguna mascota pensando que tal vez ya falleció, y algunas veces tenemos que aprender a tomar la presión para ver si hay pulso cardíaco realmente, y así poder tener una idea si todavía está con vida o no nuestro paciente o la mascota que está enfrente. Sí. Tal vez el más común es el consumo, el comer algún tipo de juguete, el cual lo ingiere la mascota por andar jugando, ¿verdad? Sí, la verdad que qué importante. Ya vamos a hablar un poco de qué podemos hacer al respecto. Pero ¿cuál sería la diferencia, doctor, antes de hablar de cada una de esas emergencias? ¿Cuál sería la diferencia entre primeros auxilios y ya el actuar profesional de un veterinario? Sí, bueno, los primeros auxilios es lo que es, vamos a hablar sobre las primeras formas que nosotros debemos de actuar antes de llevarlo, ya sea a un hospital, a una veterinaria, donde ya vamos a tener una mayor cantidad de instrumentos o equipos en el cual nosotros podemos ya socorrer a nuestra mascota. Por ejemplo, algunas veces vamos a utilizar madera, podemos tirar cosas plásticas para poder movilizar. Cómo vamos a hacer el movimiento entre tal vez se cayó y el perro no se mueve, entonces ¿por qué no hacer, por ejemplo, una hamaca, sino que mejor conseguir una tabla y que vaya recta la espalda? Porque a veces en esos mismos movimientos nosotros podemos llegar a causarle un daño más severo realmente que tal vez el que ya tenía. Entonces es importante conocer qué es lo que nosotros podemos hacer en el lugar donde ha pasado el suceso antes de llevarlo donde alguna veterinaria, algún hospital o cosas por el estilo. Ok, hablemos entonces ya de estos primeros auxilios como tal. ¿Qué podemos hacer, doctor, si mi mascota se está atragantando, por ejemplo? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es el hecho de revisar las vías, abrirla. Es animal, primero Dios, no sea un animal muy grande y tal vez lo colocamos para modo de poder extraer, en muchos de los casos, objetos que pueden estar obstruyendo la glotis, en este caso, o la tráquea, para modo de que no pueda respirar. Esa es la principal. Primero, revisar las vías, nuestro animal, en este caso, esté respirando, ¿sí? Luego va a depender de, por ejemplo, de si tiene algún tipo de hemorragia,
realmente de cuál es el daño que tiene. En muchos de los casos podemos hacer tipos de compresas, por ejemplo, con algún tipo de manta, tela, lo más limpia posible, ¿verdad? Para modo de no contaminar, de forma de hacer una sujeción y luego un vendaje para modo de poder evitar de que en muchos de los casos puede haber una hemorragia que puede llevar a desangramiento completo de nuestra mascota y pueda fallecer. Condiciones también de los tipos de fracturas, por ejemplo, si lo acaban de atropellar o algún golpe, tal vez se cayó de algún techo o cosas por el estilo. En muchos de los casos, buscar alguna tabla, algo sólido, realmente que le dé una fijeza para la hora de movilizarlo y no realmente, como siempre hemos visto, el hecho de solo poner una toalla y entre dos lo vamos a jalar para modo de hacer tensión, porque a veces ese mismo movimiento puede llegar a fracturar más o hacer un daño más severo, por ejemplo, si fuera la fractura de una pierna y luego así un miembro posterior. En algunos de los casos se puede llegar en el mismo movimiento se puede llegar a rasgar la vena y después podemos tener un sangramiento ya severo que puede llegar hasta poder fallecer nuestra mascota. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones. Cada situación es distinta para saber qué es lo que puedo yo hacer en base para poderle ayudar a mi mascota. Pero lo principal, las vías aéreas que estén libres, o sea que nuestra mascota pueda respirar, ¿sí? Algún tipo de hemorragia, realmente siempre con algún tipo de tela, gasa o algo, taparla y luego hacer un vendaje para modo de disminuir la hemorragia por medio de una compresión. Si ya de verdad la hemorragia es muy grande, podemos hacer una forma de torniquete para modo de poder llevar lo más próximo posible a alguna clínica o veterinaria. Hablemos también, me gustaría, doctor, de algo que puede ser bien común en las mascotas, considero, y es sobre una intoxicación o envenenamiento, porque sabemos que ellos no pueden consumir cualquier tipo de alimento y hay muchos que los humanos consumimos que para ellos pueden ser tóxicos. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas que debemos de conocer si se está intoxicando nuestra mascota? Bueno, en muchos de los casos, realmente el uso de algún fármaco realmente lo vamos a realizar ya en las veterinarias, pero tenemos que tener en cuenta que a veces van a haber mascotas que, por ejemplo, por aquel motivo han salido y han consumido algún tipo de producto. Una forma que nos va a llamar la atención es que regresen con diarrea, vómito, tremores musculares, incoordinación. En ese mismo momento nosotros podemos, o que haya consumido en la casa, que se dio algún tipo de veneno, llamemos para fumigar, o algún tipo de producto para ratas, que a veces muchas veces lo tenemos, o perros que han consumido a veces hasta los productos que utilizamos para evitar los zancudos, que puede llegar a producir una toxicidad. Siempre vamos a ver eso. Lo primero, como les digo, diarrea, vómito, en muchos de los casos los tremores musculares, o que llegan temblando muchos músculos con una incoordinación, o sea, ya no puede pararse o camina como que medio de lado. Entonces son condiciones que tenemos que tener en cuenta y poder actuar rápido. En algunos de los casos podemos llegar nosotros en las casas a poderle dar algún tipo de medicamento así de forma como leche, con limón para modo de hacer vomitar. Aquí va a depender de factores. Si nosotros sabemos qué es lo que ha consumido nuestra mascota, debemos de dar el producto el cual consumió, ya sea por error o por lo que fuera, para que tenga una orientación el veterinario bajo qué es el fármaco que se va a usar, para modo de hacer o utilizar como antídoto tal producto. Entonces, en esos casos sí, las intoxicaciones debemos de tener en cuenta básico, diarrea, vómito y andar rápido en muchos de los sentidos, porque a veces no, solo es una diarrea y solo lleva un vómito, después al rato ya lleva 6 vómitos, 6 diarreas, entonces ya tenemos que tener en cuenta que eso va a producir una deshidratación, un desequilibrio en el animal, y entonces esto puede llevar aún hasta la muerte. Sí, la verdad que se deshidratan súper rápido y es indispensable que conozcamos y actuemos súper rápido porque no sabemos qué puede pasar y no los queremos perder. En conclusión, doctor, para ir finalizando, ¿qué recomendaciones podemos darles a aquellos que tienen mascota, tanto perro como gato, que son los más comunes?
Sí, bueno, miren, lo primero es, la primera recomendación en el caso de las intoxicaciones es el hecho de que nosotros tenemos que tener seguridad en dónde dejamos nuestros productos. Un ejemplo, si yo tengo para fumigar mi jardín, por ejemplo, abonar mi jardín, ok, todos esos productos deben de quedar encerrados en un área donde nadie puede entrar, ni perro ni gato. Si tenemos protector para zancudos, igual, no importa que sean cachorros, ya sea perro o gato, pero en muchos de los casos nos puede llegar a llamar la atención. Siempre estar pendiente de la cantidad por ejemplo, de juguetes que nosotros le damos a nuestras mascotas para modo de entretenerse, y siempre revisar que realmente no haga falta ninguno de estos, porque a veces puede haber una complicación, tal vez no tuvo un problema respiratorio, porque lo pudo tragar, pero después vamos a tener un problema digestivo, ya que no va a poder salir, vamos a tener que llevarlo a cirugía al veterinario para que ellos identifiquen, por ejemplo, que a veces faltan cosas pequeñas, plásticos, pelotas, chibolas, llamémoslo así, plásticas, o juguetes que puedan llegar a caber en la boca de nuestros animales. Así que siempre supervisar lo que nosotros le ofrecemos para juego a nuestras mascotas, y a la hora de ya decir, ok, vamos a guardar sus juguetes, revisar que no nos falte ninguno para modo de poder evitar algún tipo de emergencias como estas. Ok, súper importante la información. La verdad que es un tema súper amplio, doctor, porque incluso hasta alergias que no sabemos que pueden llegar a tener los perritos. He visto incluso por ahí que hay perritos que muerden abejas o algún tipo de mosquito, y esto les ocasiona una alergia súper tremenda. Puede llegar hasta tener parálisis de la tráquea, entonces a veces se llega a obstruir, y es bueno realmente conocer, tener en nuestro botiquín de emergencia en nuestra casa algún tipo de algún antihistamínico realmente para modo de prevención, como en el caso que usted está hablando. Podemos hablar un poco lo que es resucitación, que es el RCP, sí. Para modo también, porque no es lo mismo hacer un RCP a un chihuahuita que solo vamos a usar 2 dedos y vamos a hacer una presión suave, a un gran danés que vamos a tener que utilizar las 2 manos y en muchos de los casos algún tipo de libro abajo, para modo de poderle ayudar a estabilizar dependiendo de la situación que esté pasando. Muy bien, gracias doctor. Si nosotros tenemos alguna emergencia que ya necesite atención veterinaria, ¿cómo nosotros podemos contactarle? Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Vet La Rábida, o nos pueden marcar a nuestro WhatsApp al 7736-3434, o los números fijos, el 2235-5994 o 2225-4646, y estamos a la hora. Cuiden a sus mascotas. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo escuchó, de Veterinaria La Rábida. Nosotros así finalizamos nuestra sección de Pet Lovers, hablando un poco sobre primeros auxilios para nuestras mascotas. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.